Si eres un exportador o un importador o piensas iniciarte en esas actividades de los negocios internacionales, es muy importante que entiendas la diferencia entre lo que es comercio internacional y comercio exterior. En muchas ocasiones, ambos conceptos se utilizan como sinónimos. Sin embargo, de una manera puntual te puedo decir que no son conceptos iguales. Tienen particularidades y si tú vas a estar participando activamente en el negocio internacional, entonces es muy importante que aprendas a diferenciarlos. Primero te menciono qué es el comercio internacional. El comercio internacional es el comercio de todos los bienes y servicios que se dan entre todos los países del mundo. Es decir, nosotros podemos hablar del comercio internacional a nivel global, es decir, el valor de las exportaciones mundiales, el valor, el volumen de las exportaciones mundiales por país, la balanza de exportaciones y de las exportaciones a nivel mundial, los principales países exportadores y los principales países importadores. Pero también el comercio internacional se refiere a las relaciones comerciales que se dan a nivel global para un determinado producto o servicio. Es decir, podemos hablar del comercio internacional del café, o podemos hablar del comercio internacional del petróleo, o podemos hablar del comercio internacional del aguacate, o del comercio internacional de la soya o del trigo. Es decir, en este caso, solamente estamos hablando de un solo producto, pero no de una relación comercial entre países, sino de la relación global entre todos los países del mundo. Por ejemplo, aquí te puedo hablar de un comercio internacional del café. Y entonces, bueno, podemos saber que la producción global de café en esta diapositiva del año 2018 nos está diciendo que Brasil es el principal productor de café, seguido de Vietnam, de Colombia, de Indonesia, de Etiopía, de Honduras, y México participa como un productor global de café en el 2018 en la posición número 9. Entonces, este es el comercio internacional del café, ¿sí? Y así lo podemos analizar para tomar decisiones en cuanto a qué países son los productores, quién regula en determinado momento el café, cuáles son los principales países exportadores y los principales países importadores, cuál es el precio mundial del café, ¿verdad? Otros factores de estudio del comercio internacional del café podrían ser los factores que afectan el precio, los factores que afectan la producción, los factores que afectan la oferta y la demanda, pero a nivel global. Sí, ese es el comercio internacional. Muy importante porque no es lo mismo que el comercio exterior, que te lo voy a explicar en este momento. El comercio exterior son las transacciones comerciales internacionales de un país con el resto del mundo. Aquí ya estamos puntualizando de un país con el resto del mundo. El comercio exterior eran las relaciones entre todos los países del mundo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del comercio exterior de México hacia el mundo, es decir, podemos hablar en este caso de la balanza comercial de México con el mundo, pero también podemos hablar como el resultado del intercambio comercial de un producto o servicio entre empresas de un país y de otro país o entre varios países. Por ejemplo, podemos hablar del comercio exterior del aguacate entre México y Japón, o podemos hablar del comercio exterior del aguacate entre México y la Unión Europea, o podemos hablar del comercio internacional del café entre México y Alemania, por poner un ejemplo. Entonces, el comercio exterior está referido a las relaciones comerciales de un país con el mundo, mientras que el comercio internacional hablaba de las relaciones comerciales entre todos los países del mundo. ¿Qué indicadores podemos encontrar en el comercio exterior? Por ejemplo, la balanza comercial del aguacate entre México y Japón. Aquí vamos a encontrar si la balanza comercial es deficitaria
o superavitaria entre México y Japón, el comportamiento del precio del aguacate cuando se exporta a Japón, los factores que afectan la demanda de aguacate mexicana a Japón y los factores que afectan la oferta del aguacate mexicano a Japón, entre otros indicadores. Estos dos conceptos se confunden o se utilizan como sinónimos con los negocios internacionales, cuando ya vimos que los negocios internacionales son transacciones comerciales entre empresas o bien con la participación también de los gobiernos. Y los negocios internacionales implican trámites, documentos, negociaciones y no necesariamente estadísticas, no necesariamente balanzas comerciales, no necesariamente índices de precios.